Lo primero que vamos a ver hoy son la topografía, la microscopía especular y el OCT de segmento anterior, que es la primera parte de los estudios complementarios. Entonces, vamos a empezar con la topografía, que la topografía básicamente, igual que los mapas que usamos en geografía, nos va a describir un lugar. ¿Qué lugar? La córnea. Es una herramienta diagnóstica computarizada que no es de contacto, y esto mediante líneas y un mapa de colores que ahora vamos a ver, nos va a crear todo un mapa tridimensional de la superficie, evaluando todas las curvaturas y las formas. Entonces, un breve repaso de cómo inició. Antes, lo que hacían era poner espejos al lado del ojo y con esos espejos comparaban qué tan convexo era, y en base a eso fueron describiendo las curvaturas de la córnea. Después, en el 82, Antonio Plácido creó estos discos donde tenía un pequeño agujerito en el centro para poder ver a través de eso y reflejarlo al eje visual del paciente, y así poder hacer una mejor medición de todas las curvaturas. Más adelante se crearon los queratómetros, primero donde el problema era que solamente medía los 3 milímetros centrales, y después vino el Jabal, que ya medía un área más extensa, pero no fue hasta que empezó la fotografía y con el avance de la tecnología que le incluyeron el video y la computadora, cuando ya pudimos hacer verdaderas mediciones y un mapa tridimensional de la córnea. Y todo esto está basado en los discos que creó Antonio Plácido. Entonces, la topografía lo que va a hacer es estudiar la cara anterior de la córnea, 11 milímetros aproximadamente, pero va a excluir los 3 milímetros centrales y va a excluir 1 milímetro de la parte limbar. Esto depende de cada máquina, pero va a proyectar de 18 a 36 anillos sobre la córnea y el film lagrimal, que esto es importante del film, porque cualquier alteración en el film lagrimal nos puede dar falsos positivos o falsos negativos. Y esto después tiene de 256 a 360 semimeridianos, que cada uno de estos va a tener varios puntitos que van a terminar siendo entre 6.000 y 11.000 puntos corneales que va a ir analizando el topógrafo. Y las mediciones nos las va a dar en dioptrías. Existen topógrafos que son de cono pequeño, como esto que vemos acá, que van a tener muchos más anillos, más juntos entre unos con otros, y la distancia de trabajo va a ser menor, así que a nosotros nos va a permitir, no sé, un paciente que tiene contosis, poderle levantar el párpado, por ejemplo. Y también están los de cono largo, que van a tener menos anillos, que van a estar más separados entre sí y que la distancia de trabajo es mayor. Que al final, de cono pequeño y cono largo son confiables los dos, pero lo que sí tenemos que tener cuidado con los de cono largo es que al tener una mayor distancia de trabajo nos pueden crear sombra tanto la nariz como la ceja. Entonces nos va a recortar todo un área a analizar. Entonces eso es como un poco más operador dependiente. Después, todos estos anillos que son reflejados directamente hacia la córnea van a estar más juntos o más separados dependiendo de las curvaturas y las formas de la córnea. Acá, por ejemplo, vemos un paciente que tiene una úlcera que al estar más plano en esta parte vemos que los anillos están más gruesos y un poco más separados entre sí. Y en sectores donde la córnea esté un poco más curva, los anillos van a estar más juntos y más delgados. Y así es como después va a ir creando todo el mapa, que después lo va a reflejar en una escala de colores. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las sombras, como había dicho, con estos artefactos. Las pestañas nos pueden crear sombras, si tiene tosis el paciente o no tiene una apertura suficiente, no nos va a estar midiendo bien, nos va a dar falsos positivos o negativos. Obviamente las alteraciones en la película lagrimal, que si detectamos algo de esto, tenemos que hacer parpadear al paciente o incluso le podemos poner lágrimas artificiales antes de hacer el estudio, y lo de la ceja y la nariz. Entonces, cosas para tener en cuenta para una buena medición de la topografía es lo del moldeado corneal, que recordemos que la lente de contacto, al ponerla en el ojo, moldea la córnea y este efecto queda durante unos días. Entonces nos puede dar un patrón asimétrico y asimilar a alguna ectasia. Entonces lo que tenemos que hacer con los lentes de contacto, si son blandos, hay que suspenderlos 7 días previos aproximadamente,
y los rígidos flexibles 15 días previos de hacer la topografía. Y también hay que recordar que hay una variación diurna, que esto en realidad es más si vamos a medir la paquimetría, pero también lo tenemos que tener en cuenta para la topografía, que durante la noche en realidad no hay tanta evaporación corneal. Entonces esto lo que hace es que la córnea se empieza a edematizar un poco más y nos puede dar falsamente engrosada. Entonces esto también puede alterar un poco la película lagrimal y darnos errores en la topografía. Después, de las indicaciones, nos va a servir para cirugías refractivas, tanto el pre- y postquirúrgico, las queratoplastias, para hacer el seguimiento y la remoción de las suturas, tanto en las queratoplastias como en las heridas corneales, diagnóstico previo y también después de las cirugías de cataratas, para seguir y diagnosticar patologías corneales, astigmatismos, irregularidades de la córnea, distrofias, degeneraciones, ectasias, sobre todo. Y también nos puede servir para adaptación de lentes de contacto. Entonces, tenemos dos formas en las que podemos analizarlo. La cualitativa va a ser en base a los anillos y a los mapas de colores, y la cuantitativa va a ser en base a los índices y las escalas. Entonces, siempre, como cualquier estudio, tenemos que hacer un análisis sistemático. Como siempre, tenemos que verificar el nombre, la fecha, que el ojo sea correcto, que esté bien medido, que esté bien centrado, que no tenga algún artefacto como los que vimos. Y lo primero que vamos a ver es la escala de color, que es esta que está acá. Esto nos va a decir, bueno, ahora vamos a ver más la escala de color. También nos tenemos que fijar en esta parte que nos va a decir el tipo de medición. Generalmente nos lo da en dioptrías, que eso nos está hablando del poder. Y también tenemos que ver los intervalos, que ahora les voy a explicar. Después de ver esta escala de color, ahí recién nos vamos a pasar al mapa topográfico, y después del mapa topográfico vamos a analizar toda la parte estadística. Y siempre importante comparar un ojo con el otro, y si tenemos la posibilidad, comparar con estudios previos, pero si vamos a comparar con estudios previos, algo que es muy importante es verificar que siempre tengan la misma escala, que es esto que vamos a ver. Entonces, la escala de colores va a estar guiada si una parte de la córnea es más curva, o sea, va a tener más poder, entonces nos va a dar colores más cálidos, más hacia el naranja o al rojo. Las partes que estén más planas y con menos poder, los colores van a ser verde y hacia azul. Como os dije, verificar el tipo de medición, que en este caso están las dioptrías, y siempre es súper importante verificar el intervalo en el que está. El intervalo es la distancia como entre un cuadrito de color con el otro, que acá, por ejemplo, el intervalo viene de 48 a 49.1, entonces el intervalo es de 1.4 dioptrías de distancia entre una medición y la otra. También tenemos que ver la escala absoluta y la escala relativa, que la vamos a ver reflejado en esta parte en el topógrafo, porque muchas veces esto, si no nos fijamos, nos puede hacernos comer errores. La escala absoluta va a tener rangos de esta parte de acá fijos, que van a ir de 29 a 59. Y los colores no van a cambiar. O sea, acá, por ejemplo, un poder de 44 va a estar reflejado en verde, y acá un poder de 44 ya va más hacia los azules en la escala relativa, porque la escala relativa no tiene intervalos fijos, y el rango por eso va a ser variable, y la gama de colores va a ser mucho más extensa, así que este en realidad nos va a permitir ver más detalles, que es el que más usamos, el relativo. Pero el absoluto nos puede ayudar como para hacer un seguimiento, un screening de grandes defectos, pero siempre tenemos que ver que estemos en la misma escala. Y lo que había dicho de siempre verificar el intervalo es por esto. Acá, por ejemplo, vemos que en esta parte el intervalo es de 1.5 dioptrías entre un cuadrito de color y otro. Entonces, esta córnea podría parecer una córnea normal. Pero si bajamos el intervalo a una dioptría, vemos que en realidad en la parte de acá abajo ya empieza a aparecer una alteración.
Si el intervalo lo cambiamos a 0,5 dioptrías, vemos que sí hay una alteración en esta parte inferior, que si lo bajamos a 0,20 dioptrías, vemos que esa córnea que al principio parecía una córnea normal, en realidad es un queratocono. Entonces, por eso, esto es antes de ir a ver el mapa de colores, lo primero que tenemos que verificar es esta escala y el intervalo en el que está. Hay ya algunos topógrafos que nos permiten poder personalizar los intervalos, así podemos hacer un mejor seguimiento de todos los estudios previos de los pacientes, pero siempre verificar que estemos en la misma escala. Después van a estar los mapas, que el más usado va a ser el tangencial, que esto se va a correlacionar directamente con esta escala de colores, y lo que tiene es que requiere un centrado exacto, si no nos puede dar muchos falsos positivos o falsos negativos. Y algo que también tiene malo es que solamente va a cubrir 70% del área, entonces no nos va a permitir analizar bien la periferia y se va a comer ciertos detalles muy mínimos que recién estén empezando. Entonces para eso tenemos el mapa tangencial, que lo vemos acá abajo, que esto analiza un campo mucho más amplio, entonces sí nos permite poder ver la periferia, y esto nos va a ser más útil en ectasias justo de la periferia, como la degeneración marginal pelúcida, por ejemplo. Después están los mapas de elevación o semi-elevación, porque en realidad no es como en el Pentacam, por ejemplo, que es una verdadera elevación porque estudia la cara anterior y la posterior de la córnea. Esto solamente estudia la cara anterior y todo lo que esté por arriba de una esfera de mejor ajuste. Entonces, nos va a poder ayudar a ver ciertas alteraciones, sobre todo es útil como para adaptación del lente de contacto, donde vamos a ver que en las partes que esté muy azul, por ahí está muy lleno de líquido, y las partes que esté muy rojo, no hay tanto, entonces así podemos ir adaptando los lentes, pero no va a ser confiable si queremos ver una paquimetría o la verdadera elevación de la córnea, porque no está viendo la cara posterior. Y también tenemos el refractivo, que esto en realidad interpreta la calidad de visión a través de la pupila que tiene el paciente, pero esto no nos va a dar información de la curvatura, ni el tamaño, ni la forma de la córnea. Entonces, este en realidad no se usa mucho, más que para enseñarle al paciente que por esto es por lo que está viendo mal, por ejemplo, pero no se usa como para analizar. Tenemos también en esta parte ayudas, que, por ejemplo, podemos ponerle que nos marque los anillos, y ahí podemos ver si los anillos están más juntos o más separados entre sí, y así ir viendo dónde tiene irregularidades o defectos. También podemos marcar la grilla, que es esta que está acá, que cada cuadrito va a medir 1 por 1, y así nos va a ayudar a medir los defectos y la localización. También podemos poner que nos marque la pupila, que es este centro, y nos va a marcar el centro del eje visual. Otra ayuda es una semitransparencia, que nos va a poner el mapa un poquito más claro, entonces vamos a poder ver el ojo por atrás y así nos damos cuenta si realmente está bien centrado o no. Y los ejes, que son estos de acá, y unas líneas que salen a partir del centro del estudio hacia los ejes donde hay ciertas irregularidades. Y eso nos ayuda para ver muchas veces el astigmatismo, si es regular o si es irregular, que ahora vamos a ver. Entonces, este es un ejemplo, es un paciente que le hicieron un procedimiento, un PRK. Entonces acá lo que hicieron fue marcar el centro de la pupila, que el estudio nos va a decir a cuántos grados está el centro de la pupila y el eje visual. Y también, si nosotros ponemos el cursor en el centro del área tratada, nos va a dar en esta parte la distancia de la diferencia del centro de la parte que tratamos al centro del eje visual. Entonces, acá nos damos cuenta que en realidad el tratamiento está un poco descentrado por 0,3 milímetros, y también nos puede dar el área donde está, el eje donde está, que acá está a 258, o sea, más hacia acá abajo. Entonces así podemos ir midiendo si está descentrado o no los defectos. Otro mapa es el mapa numérico, que nos va a ir midiendo el poder de todos los puntos centrales, aproximadamente 100, va a ir cambiando, depende de cada máquina.
Y en base a esto nos va a generar un índice de regularidad. ¿Cómo? Ah, nos va a dar un índice de regularidad de la superficie, que esto lo que va a analizar es el cambio de poder entre un punto y otro que estén cercanos entre sí. Entonces, idealmente debería estar este índice cercano a 0, porque quiere decir que no hay tantos cambios o tantos picos de cambio entre una parte de la córnea y la otra, así que la córnea es regular. También está el índice de asimetría de la superficie, que esto se va a alterar con el descentrado, como es en el caso del paciente con el PRK, y mientras más asimétrica esté la córnea, va a ir aumentando este índice. Ideal tiene que estar menos de 0,5. Otros valores que podemos ver es el potencial de agudeza visual. También está el SIMK, que esto nos va a dar el poder y la ubicación del meridiano más curvo y el meridiano que esté a 90 grados de este. Y el MINK es el poder y la ubicación del meridiano más plano. Y también podemos ver en una parte el astigmatismo, que es la diferencia de los valores de SIMK. Entonces, acá podemos ver el SIMK cómo está, que es lo mismo que había mencionado, y otro valor importante es el KISA, que el KISA es el índice de detección de queratocono, que idealmente tendría que estar menos de 60. Si está entre 60 y 100, es un paciente sospechoso. Y si está más de 100, es diagnóstico para queratocono. Entonces, ¿qué tenemos que observar del astigmatismo? Tenemos que ver si el astigmatismo es a favor de la regla, o sea, quiere decir que está en el meridiano de los 90 grados, o si es en contra de la regla, que va a ir en el meridiano de los 0 a los 180 grados, o sea, va a estar como acostado el moño. También si es simétrico o asimétrico, simétrico lo vamos a ver igual en la parte de arriba que en la parte de abajo, y asimétrico vamos a ver que un sector del moño va a estar o más curvo o más plano que el otro sector. Y otra cosa importante es si es regular o irregular. Cuando son regulares, este va en el moño, una parte del moño va en el mismo eje que la otra parte del moño, como se ve acá, que es en contra de la regla, pero está, como se ve acá, que está en el meridiano de los 90 grados y en el meridiano de 280 grados. En cambio, en esta parte irregular, cuando este es un paciente que tenía una sutura, que antes de removerle la sutura, que es este estudio de acá, lo que se veía era que el astigmatismo le creaba una curva, y esto es lo que se toma como irregular. O sea, un eje viene de acá de 60 grados, que acá viene marcado con la línea, y el otro eje va hacia los 140, 150 más o menos. Entonces no están sobre una línea recta, y eso es un patrón irregular. Los patrones normales, el más común es el redondo, también podemos encontrar el oval. También es normal que hagamos moños simétricos y moños asimétricos, y también astigmatismos regulares. Entonces, acá como ejemplo, vemos cómo está muy aumentado o muy en rojo toda esta parte inferior, que quiere decir que la córnea en esta parte es mucho más curva, tiene un astigmatismo a favor de la regla, irregular porque viene en este eje de acá y se corta hacia abajo, lo mismo en este ojo. Entonces, esto es un queratocono, que los criterios topográficos del queratocono los vamos a ver más a detalle, los vemos más en la clase de ectasias, pero acá los pongo para que nos queden, que es un poder dióptrico más de 47.2, una asimetría de la curva entre la mitad superior e inferior más de 1.4, una simetría entre los poderes dióptricos de los dos ojos de una dioptría, que se rompa el eje más de 21 grados, o sea, quiere decir esto, que no esté en la misma línea, sino que en un momento haga un quiebre. Y el KISA, obviamente, más de 100, como había mencionado, y como se ve acá en esta parte.
Este es otro ejemplo, que este caso es de una degeneración marginal pelúcida que puede darnos patrones como en mariposa o en pinzas de cangrejo. Y una de las desventajas de la topografía es que no va a analizar la cara posterior, como ya lo había mencionado, tampoco analiza los 0,3 milímetros centrales, no nos va a permitir medir la paquimetría, el mapa de elevación no es confiable y es deficiente en etapas tempranas del queratocono porque muchas veces el queratocono empieza desde la cara posterior, entonces con la topografía no lo vamos a detectar. Entonces, eso en cuanto a la topografía. Pasando a la microscopía especular, esta es una técnica de imagen corneal que no es invasiva, que nos va a permitir observar y registrar toda la estructura y la función del endotelio corneal. Hay que recordar que el endotelio es una monocapa de células planas hexagonales que no se van a dividir y que son esenciales para mantener la transparencia de la córnea. El endotelio lo podemos ver directo en la biomicroscopía y con eso hacer el diagnóstico, hacer el diagnóstico, pero lo vamos a confirmar con la microscopía especular, la microscopía confocal o la paquimetría. Entonces, la microscopía especular funciona mediante una fuente de luz que va a penetrar todas las capas de la profundidad, por su profundidad de campo hasta llegar al endotelio, y una parte de la luz se va a ver reflejada de vuelta al biomicroscopio, que eso es lo que nos va a dar después con un fotomicroscopio, esta imagen que es como un espejo de la capa de las células endoteliales. Entonces, como ventaja es que nos permite magnificarlo y verlo como espejo, permite evaluar el tamaño, la forma, la distribución y la funcionalidad. Y la desventaja es que depende mucho de la transparencia corneal. Entonces, si hay opacidades en la córnea, esto va a hacer dispersión de luz y no nos va a permitir que pase bien la luz hacia donde queremos analizar, que es el endotelio, y no nos va a medir directamente esa parte, o nos lo va a medir, pero nos va a dar mediciones erróneas. Entonces, tenemos de no contacto y de contacto. De no contacto van a utilizar una tecnología de foco automatizada que hace un eye tracking para que no se vaya a descentrar el estudio. Acá, como no hace contacto, la córnea no va a sufrir aplanación y también mucho depende del film lagrimal, así que hay que hacerlos parpadear si vemos que no está pasando bien la luz, que no está dando datos erróneos. Y en los de contacto es una lente que sí aplana la córnea y como es de contacto hay que ponerle anestesia al paciente y de preferencia sujetarlos de la cabeza para que no se vayan a mover. Y esto en realidad nos puede servir para algunas patologías, como por ejemplo algunas distrofias, porque lo que se hace es que cuando aplana la curva, como que aumenta todo el campo en lo que se ve reflejado, donde hace reflexión especular. Entonces, al aumentar todo ese campo, podemos ver un poquito mejor todo el endotelio, que por ahí en las de no contacto no nos lo analiza con mayor detalle. Entonces, para eso nos puede servir. Las indicaciones son para evaluar córneas patológicas como una córnea gutata, las distrofias endoteliales, endotелiopatías por el uso de lentes de contacto. Podemos evaluar también la reserva funcional endotelial para cualquier tipo de cirugía, ya sea antes o después para hacerle un seguimiento. Evaluar también a las córneas dadoras previo a una queratoplastia y obviamente también después para hacer el seguimiento. Entonces, esto es la imagen del display como lo vamos a ver. Y acá lo que tenemos que verificar es el número de células analizadas, porque si hay muy pocas células analizadas, en realidad no va a ser confiable. Entonces debería de tener por lo menos más de 100 células analizadas. Y también vamos a encontrar en esta parte el coeficiente de variación, el recuento endotelial y el porcentaje de células hexagonales, que ahora vamos a ver cada uno de estos. Entonces, en cuanto al recuento endotelial, el valor aproximado en un adulto es de 2.500 células por milímetro cuadrado aproximadamente. Cuando nacemos, generalmente tenemos más de 3.500 células y con la edad se van a ir perdiendo poco a poco hasta los 70 años más o menos,
llegamos a tener unas 200 células aproximadamente. El límite mínimo como para que haya una buena funcionalidad y permanezca la transparencia de la córnea es 700 células por milímetro cuadrado. Y menos de 1000 células se prefiere que no se haga cirugía, bueno, más bien no es indicación para no cirugía, porque nosotros generalmente tenemos una pérdida regular de células endoteliales que es de 0,6% por año. Pero con una cirugía se pierden entre 10 y 15%, por ejemplo, en la cirugía de catarata, y después vamos a ir perdiendo 2,5% anual. Entonces, si ya tiene menos de 100 células, es muy fácil que llegue a menos de esta cantidad que nos va a quitar la transparencia de la córnea. Y por un trasplante penetrante se pierden 7% anual los primeros 5 años. Hay trabajos donde se ve que después de los 5 o 7 años ya no hay pérdida de las células endoteliales. Entonces, hay diferentes análisis morfométricos. Lo que vamos a ver generalmente nos puede analizar mediante un cuadrito y todo lo que está por dentro de ese cuadrito es lo que se va a analizar. Hay otros que van a ir delimitando todo el área alrededor de las células y todo lo que está en el centro lo van a analizar. Está el método de la esquina, que es este que está acá, que va a ir delimitando todas las esquinas y todo el contorno de las células uno a uno, y así lo vamos a ir analizando. Y está el método del centro, que se pone el cursor en el centro de un área de células y va a analizar todo lo que esté alrededor. Entonces, en cuanto a la hexagonalidad, lo que vamos a analizar, es el porcentaje de células con 6 vértices, células hexagonales, que debería acercarse al 100%, o sea, de ideal todas deberían de tener esta forma. Pero generalmente si tiene más del 60% se toma como normal. Si tiene menos, se dice que tiene un pleomorfismo, y menos del 50% no va a tolerar una cirugía. Entonces, es normal que en las córneas veamos células poligonales, hexagonales e incluso triangulares, como se ven estas de acá, pero lo que no tenemos que encontrar son células redondas, agrandadas o elongadas, como se ven estas de acá, por ejemplo. Y también es normal que encontremos varios colores de células. Hay algunas que son muy opacas, hay algunas que son intermedias, como estas de acá, y hay algunas muy brillantes, como estas. Entonces, el coeficiente de variación nos va a decir la variación del tamaño de la célula. Y esto también es una señal de disfunción endotelial precoz. Entonces, el valor normal es de menos del 30%, y si tiene más del 30% se dice que tiene un polimegatismo. Más del 40% de polimegatismo no va a tolerar la cirugía. Lo vamos a ver acá representado, y es cuando nosotros perdemos o tenemos algún daño en el endotelio, las células no se van a duplicar. Lo que hacen es que empiezan a crecer y empiezan a tomar el espacio de las células que estaban al lado. Entonces, esto obviamente baja la función de la célula y es cuando empieza a haber daños. Entonces, estas son diferentes causas que nos pueden dar un polimegatismo o generar estos pequeños daños endoteliales. Y acá hay un cuadro que lo puse como para que veamos las aplicaciones de la microscopía especular en el queratocono, en el glaucoma, cuando tenemos lentes intraoculares sirviendo el seguimiento, sobre todo cuando los que están en cámara anterior, que pueden disminuir la cantidad de células endoteliales. Y pasando rápido al OCT del segmento anterior, esta es una herramienta diagnóstica de no contacto que nos va a permitir evaluar la córnea, pero también todo el segmento anterior, a diferencia de los otros. Esto funciona basado en la interferometría óptica, y esto va a generar unas imágenes tomográficas de 2 o 3 dimensiones, midiendo el retraso del eco de la luz, que es retrodispersada, de las estructuras de los tejidos oculares. Esto
varía según el equipo que estemos usando, pero generalmente es de 840 nanómetros la onda y tiene una resolución axial de 5 micras. Acá vemos unos ejemplos de los equipos que hay, que está el time domain, que es estos de acá, por ejemplo, y el Fourier domain, lo que tiene es que tiene una mayor velocidad de captura, entonces es como más específico y nos permite tomar mejores mediciones. Entonces, lo que podemos analizar con el OCT de segmento anterior es la profundidad de la cámara anterior, podemos ver el área y el volumen de la cámara anterior también, podemos ver la distancia entre el espolón, entre un espolón y otro, podemos ver el ángulo y analizar varias partes del ángulo como se ve acá, y podemos ver también, nos sirve mucho como para hacer un seguimiento de los lentes que se ponen en cámara anterior, para poder ver el volt del lente. Y también ver el grosor y el área del iris. Entonces, las ventajas de este son muchas. Nos permite evaluar la córnea, pero también en el segmento anterior, como había mencionado, permite evaluar el grosor corneal, que esto es útil para el queratocono y nos permite hacer un diagnóstico ya también con el OCT. Permite evaluar la paquimetría, cosa que la tomografía no, que la topografía, perdón, pero la paquimetría igual no va a ser tan confiable como el Pentacam. Las patologías corneales también las vamos a poder ver con esto. En cirugías refractivas podemos ver los flaps, podemos ver si hay alguna alteración para localizar opacidades, pre y postquirúrgico de cirugías. También nos puede ayudar como para ver tumores de superficie, si hay alguna invasión corneal o en el ángulo o en la cámara anterior. Y también podemos evaluar la película lagrimal y con esto poder también hacer una buena adaptación de lentes de contacto. Entonces, acá como ejemplo vemos esta parte que es hiperreflectante, es una cicatriz subepitelial que la podemos delimitar, que está por encima de la capa de Baumann. Entonces, delimitar bien el área donde se encuentran los defectos es una de las ventajas del OCT de segmento anterior. Acá podemos ver también un haze post-PRK en toda esta parte. Esto es otro ejemplo. Esto es un DISEC donde vamos a ver todo el fluido de la interfase. Y acá vemos un DIMEC donde viene bien todo el flap, pero acá está desprendido en la periferia. También nos ayuda, como había dicho, para las neoplasias, que acá, este es un ejemplo de una neoplasia escamosa. Este es el área donde fue tomada la imagen, que vemos esta lesión hiperreflectante que engrosa toda la superficie de la córnea y tiene una transición abrupta entre lo que es anormal, que sería toda la lesión escamosa, y la córnea normal. Lo mismo con los melanomas, por ejemplo, vemos acá la invasión grande que tiene, toda esta masa hiperreflectiva. Como había dicho, para valorar las diosfáquicas posteriores, vemos acá la distancia entre la córnea y el lente, y la distancia entre el lente y el iris, por ejemplo. Y mucho también para evaluar el ángulo, para patologías, para glaucoma, para ver el flujo del humor acuoso, si hay algún defecto en esta parte, o para poder planear alguna cirugía de glaucoma también. Y nada más. Excelente la clase, Brenda, muy buena. Nada, yo te quería comentar algo que me anoté acá de cuando hablaste de los intervalos de las escalas absolutas y relativas del topógrafo. Eso es algo que está bueno tenerlo muy en cuenta porque nos puede confundir. Tanto la escala absoluta, como decía ella, que nos da un pantallazo general, y cuando vamos a la otra escala en la cual los intervalos podemos achicarlos un montón y todos los colores nos pueden cambiar muchísimo, y tanto para un lado o para otro nos puede confundir mucho si miramos solamente los colores. Por eso la clave de eso, si uno cambia las escalas,
es mirar los números, digamos, las dioptrías, cuánto cambia de un punto a otro. Porque ahora vemos un cambio terrible a rojo, que parece un encurvamiento, y en realidad los números están cambiando muy poquito, pero pusimos un intervalo muy pequeño, entonces los colores cambian muchísimo. Entonces, para no confundirnos, es clave ver los valores de los números en el mapa que estamos viendo topográfico. Eso, más que nada. Y con respecto a la microscopía especular, también, todos esos valores que uno mira, de los cortes, que dice, bueno, a partir de este valor, esa córnea se va a descompensar, en la práctica, en realidad, es relativo, ¿sí? Cada paciente es un mundo aparte, y también es fundamental ver mucho la paquimetría, que nos habla de la funcionalidad. ¿Sí? Justo ayer tuve una paciente, casualmente, que tenía un recuento muy bueno de 2100 células, pero de repente la paquimetría de un ojo y el otro era una diferencia de 50.000, que tenía 530 en un ojo y 580 en el otro, y en la biomicroscopía tenía pigmento endotelial, no llegaban a verse gutas, entonces es tener una pauta de alarma, no solamente ver los valores y los cortes, sino cada paciente en particular. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Emiliano. Si no hay Gracias. más preguntas o comentarios, vamos a seguir con la clase que sigue. Nos va a hablar la doctora Martina Larraudé, que era residente del Hospital La Gleize y ahora está haciendo el fellow en el Hospital de Clínicas de Córnea. Marti, ¿compartís tu pantalla o querés que te comparta yo? Dale, bueno, si querés compartime, estamos, no sé, decime si A ver. se ve. Buen día a Dame un todos. segundo. Sí, arranca cuando quieras, yo te voy pasando. Tengo la clase acá, Juli, vos pusiste la tuya, es de una clase de keratitis por herpes simple, zóster y úlcera neurotrófica. Más que nada me voy a detener en herpes simple, que es lo que más quiero que se lleven una idea clara y que no anden tirando neagel para todas y todos. Y bueno, si de esta clase se llevan cuándo sí piensan que es herpes, cuándo no, y los tratamientos claros de cada tipo de presentación, con eso estamos bien. Entonces, cuando pensamos en herpes, creo que la mayoría, lo que se nos viene a la cabeza es esto, y ahí no hay mucha duda probablemente en cuanto al tratamiento correcto, qué es lo que hay que dar, por cuánto tiempo, pero la mayoría de las veces cuando no se presenta justamente esta imagen tan clara, es cuando empiezan a dudar y empiezan, bueno, creo que hay que darle por vía tópica, pero también en una clase escuché algo de vía oral, corticoides con herpes no, pero tengo un recuerdo de que en algún momento había que darle corticoides, entonces bueno, el paciente se va con un combo de 1.000.000 de cosas, todas un poquito y al final nada para nada. Y lo peor es cuando te llega después a la guardia y le preguntas al paciente con qué viene y te sacan 1.500 gotas y de todo un poquito y no sabes qué es lo que vio el otro médico, si estaba bien, si el paciente entendió mal. Entonces, la idea es aclarar un poco la cabeza de qué tratamiento dar, cuándo y cómo. Y algo que por lo menos a mí me sirve mucho es confíen en lo que ustedes ven, y les diría que en este caso tienen que pensar que no es herpes, como dice Fede Cremona, no es herpes hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Porque muchas veces dan neagel por darlo, por las dudas, y al final el paciente termina siendo sospechoso de herpes a cada lugar que va, con lo que ello implica, ¿sí? No poder darle por ahí un corticoide o tener miedo de si le doy el corticoide lo incendio. Así que si ustedes piensan que es herpes, bárbaro, pero si ustedes no piensan que es herpes, no se lleven, no se dejen guiar porque en algún momento alguien le dijo a ese paciente que tenía herpes, ¿sí? Entonces, así como se puede presentar desde afectando las capas de formas más externas del ojo, dar conjuntivitis, y puede afectar también la retina, ¿sí? En la córnea propiamente dicha puede afectar cualquiera de sus capas, ¿sí? Y justamente, dependiendo la capa de la córnea que está afectada, va a ser la distinta manifestación
y el distinto tratamiento que va a recibir, ¿sí? Así, si afecta el epitelio, se puede presentar como vesículas corneales, úlceras dendríticas, que es la típica que vemos, la úlcera geográfica o una úlcera periférica. Cuando afecta el estroma, se puede presentar como una queratitis no necrotizante, algunos le llaman también queratitis intersticial, después vamos a hablar, o una queratitis necrotizante. Y cuando afecta el endotelio, se puede presentar como una endotelitis, que según la forma de manifestarse va a ser disiforme, difusa o lineal, ¿sí? Y bueno, como una secuela y una forma de presentación más tardía, una úlcera neurotrófica. Se pueden combinar también estos tipos de manifestación, ¿sí? Puede afectar el epitelio y el estroma y entonces ya dar algo más. Este cuadro se los puse nada más que para que lo tengan, ¿sí? Que justamente son sinónimos. Entonces acá también por ahí se viene un poco de confusión. Ante una misma patología, distintos libros y en distintos lugares lo van a encontrar de distintos nombres y eso por ahí también genera un poco de confusión, ¿sí? Yo en la clase les voy a hablar con la terminología del Crash-Mermanis, que es como la Biblia de córnea, pero sepan que pueden tener otros nombres, ¿sí? Una de las cosas que más confusión por ahí causa es el tema de la queratitis disiforme, que acá, basándome justamente en este libro, lo voy a mencionar como endotelial, ¿sí? Porque justamente el origen es endotelial, pero muchos hablan de la queratitis disiforme como si fuera una queratitis estromal, y eso por ahí también a veces puede confundir, ¿sí? Bueno, entonces, para arrancar, queratitis epitelial, ¿sí? Cuando se afecta el epitelio, como dije, lo que más frecuentemente uno piensa cuando piensa en herpes es en esta imagen, y no es casual porque justamente es la forma más frecuente de manifestación, ¿sí? La úlcera dendrítica, que característicamente van a ver que tiene los dendritas, ¿sí? El bulbo terminal es una úlcera justamente que se va ramificando, que tiene en su terminación estos bulbos y que, justamente como mencioné, es una verdadera úlcera, ¿sí? Con lo cual tiñe positivo para fluoresceína. Lo otro que tiene característico, que a veces se puede ver mejor que otras veces, es que tiene una tinción positiva para fluoresceína en su centro, en su lecho, digamos, pero los bordes tienen una tinción negativa, ¿sí? Y eso es porque justamente los bordes están edematizados por células necróticas, ¿sí? Y entonces dan esa tinción negativa, que es también el motivo por el cual, si están en un lugar que tienen acceso a rosa de Bengala en la guardia, que no es el caso de la Gleice, pero por ahí en algún otro sí, si lo tiñen, van a ver que justamente tiñe positivo los bordes para rosa de Bengala. Anecdótico, y dudo que alguien lo haga, pero si fueran a querer tomar una muestra así y hacer algún tipo de cultivo, sepan que el rosa de Bengala es tóxico para el virus, así que tomen la muestra antes de teñirlo. Otra forma de presentación de la queratitis epitelial, entonces dijimos que era la úlcera geográfica, ¿sí? Justamente a veces esta misma úlcera dendrítica puede después mutar, digamos, hacia una úlcera geográfica o directamente presentarse como tal. De hecho, inicialmente, como lo mencioné, lo primero, si agarramos al paciente en un estadio muy, muy inicial, podemos ver pequeñas vesículas, ¿sí? Que van confluyendo y generando las dendritas. La úlcera geográfica tiene característicamente estos bordes festoneados, ¿sí? Que también la van a diferenciar de una úlcera neurotrófica, además de otras cosas. Y otra forma de presentación, como lo habéis mencionado, es la úlcera marginal, que básicamente es como una úlcera geográfica, pero más al nivel del limbo, con lo cual también es mucho más dolorosa, ¿sí? Como saben, el limbo está muy inervado, entonces todo lo que está por ahí cerca duele mucho más. Y en ese caso, por ahí habría que hacer a veces diagnóstico diferencial con una hipersensibilidad a estáfilo, ¿sí? Ahí van a tener en cuenta, obviamente, si el paciente tiene blefaritis, ¿sí? Justamente en las úlceras un infiltrado por estáfilo que después se ulcera muchas veces, ¿sí? En ese caso vamos a hacer el diagnóstico diferencial, y además de la blefaritis, característicamente ese tipo de úlceras se van a dar
justamente en los lugares donde el párpado apoya sobre la córnea, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver en este sector, ¿sí? En hora 5 acá, o 4, y hora 7 y 8, y lo mismo en superior, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento de las queratitis epiteliales? Hay una infección directa del virus en el epitelio, con lo cual hay que darle tratamiento antiviral. El aciclovir tópico, que por lo que sé, hace años que no se consigue, pero bueno, si alguien consigue, podría hacerlo. O ganciclovir, ¿sí? El ungüento, 5 veces por día, durante 10 a 14 días. Máximo, o sea, a los 14 días ya tienen que empezar a ver algún tipo de mejoría, ¿sí? Menos de 21 días de tratamiento seguro, porque ya después empieza a haber una epiteliopatía, ¿sí? A los 7 a 10 días generalmente ya hay mejoría, y entonces ahí de 5 veces por día lo van a disminuir a 3 veces por día. Si a los 14 días de tratamiento ustedes no ven que haya mejorado nada, sospechen, ¿sí? Sospechen de que o hay una epiteliopatía, es decir, toxicidad epitelial por el ganciclovir, ¿sí? Que justamente se va a manifestar como ven acá. Por ahí pueden confundirse, pensar que la úlcera sigue activa, pero si ven acá, esta tinción no es de que la úlcera está todavía activa, sino justamente es una epiteliopatía, ¿sí? Es una distribución difusa de la fluoresceína esto, y en realidad la úlcera está cicatrizando, lo que ahora hay es toxicidad por el ganciclovir, entonces hay que sacárselo o disminuirlo y empezar con mucha lubricación, ¿sí? Otra opción es que el paciente no esté cumpliendo correctamente con las indicaciones, ¿sí? No confundirse con una úlcera neurotrófica, principalmente en las úlceras geográficas, ¿no? No la dendrita. Una queratitis por acantomueva, que a veces puede darse esa presentación dendritriforme, o resistencia al tratamiento, que existen, ¿sí? La resistencia al aciclovir, y entonces habría que pensar en famciclovir o algún otro droga antivirus. Otra opción es el tratamiento sistémico. Se puede dar aciclovir vía oral para las úlceras epiteliales, pero la realidad es que por ahí es mejor dar el tópico para evitar la distribución sistémica del aciclovir, pero es una opción sobre todo para pacientes con mal cumplimiento, principalmente para niños, que por ahí es medio complicado poner el gel, y si por algo en especial queremos evitar la toxicidad corneal, más que digamos en cualquier otro paciente, ¿no? En cuanto a la queratitis estromal, es solamente el 2% de la forma de manifestación inicial, pero puede ser hasta un 50% en las recurrencias. Y siempre hay que diferenciar si el compromiso es primario o secundario. ¿A qué voy con esto? De si el compromiso es primariamente estromal o si hay un compromiso estromal secundario a una úlcera dendrítica, por ejemplo, que genere un poco de edema estromal, ¿sí? Pero que la causa original no sea estromal. Hay dos formas de queratitis estromal, una es la inmune, ¿sí? Que justamente, como lo dice su nombre, es una reacción inmune a nivel del estroma. No hay virus en el estroma, sino que es la reacción inmune, la respuesta inmune, lo que genera el haze, el edema, ¿sí? Que fíjense que es bien estromal. Puede ser tan importante el edema que genere algo de afectación epitelial, sí, pero van a ver que no es la úlcera dendrítica, sino que el compromiso es estromal con un pequeño compromiso epitelial, ¿sí? Lo otro característico de la queratitis estromal es que suele haber bastante neovascularización, ¿sí? Y ese es el principal problema de esta forma de manifestación, porque es lo que va a llevar a que puede que después le quede una cicatriz que sea la causa de baja visión de estos pacientes, ¿sí? Puede ser una cicatriz por el infiltrado o justamente estos neovasos que exudan lípidos y pueden dar, como en este caso, muchos depósitos lipídicos que lamentablemente después únicamente la opción es quirúrgica, ¿sí? Para recobrar la visión de estos pacientes. Entonces, como dije, puede o no tener el epitelio intacto, pero el compromiso es principalmente en el estroma. Se asocia a neovascularización con la presencia de vasos fantasmas. Después, esto también es importante para cuando vemos un paciente que nos
presenta, nos dice que en algún momento tuvo herpes, nosotros no sabemos si sí, si no, busquen los vasos fantasmas, ¿sí? Porque el herpes realmente da neovascularización cuando es estromal. Entonces después el vaso, o directamente vemos el neovaso o los vasos fantasmas, ¿sí? Y bueno, como mencioné, la baja visión, ya sea por el glaucoma o por la queratopatía lipídica. La otra forma de presentación de queratitis estromal es muy infrecuente, por suerte, y es la necrotizante, ¿sí? Hay un adelgazamiento del estroma que puede llevar a ulceración y a perforación, suele ser muy agresiva, ¿sí? Y en este caso sí hay una invasión directa del virus en el estroma y una reacción inmunológica muy agresiva también del huésped que genera justamente esta alteración tan marcada. Puede ser muy difícil el tratamiento, ¿sí? Y entonces hay que ser bastante agresivos. Y lo otro que tiene de complejo esta forma de presentación es que hay que hacer muchas veces diagnóstico diferencial con que sea justamente una úlcera bacteriana, ¿sí? Por la forma de presentación que tiene tan agresiva, a veces puede confundirnos, retardar nuestro diagnóstico y eso obviamente empeorar el cuadro y bueno, muchas veces necesitar por ahí una cirugía porque ya está perforado o llegamos tarde. Siempre descartar sobreinfección, porque si bien justamente como mencioné, en este caso sería herpética, pero puede sobreinfectarse. Entonces, el tratamiento en lo que es queratitis estromal inmune, corticoides tópicos, ¿sí? Bien frecuentes, cada 2 o 3 horas, no hay que tenerle miedo, porque sea un herpes, corticoide no es así, no es siempre así. Entonces, le damos tratamiento con corticoides agresivo, cubierto con aciclovir vía oral. En dosis profilácticas, 400 miligramos cada 12 horas, y a esto hay que ir disminuyéndolo, pero se ha visto que no hay que disminuirlo más rápido a los corticoides que en menos de 10 semanas. O sea, 2 meses el paciente va a estar con corticoides, ¿sí? Lo vamos a ir disminuyendo, pero más o menos cada 1 o 2 semanas le disminuimos el corticoide y siempre atentos a la respuesta del paciente a esa disminución del corticoide, porque hay muchos pacientes que hacen lo que se llama flare-up, o sea, una reactivación, cuando le bajamos el corticoide a más bajo que determinada dosis. Entonces, es importante ver en nuestro paciente en particular cómo responde a la disminución de corticoides y no hacerlo de forma muy rápida, ¿sí? Hacerlo lentamente para evitar justamente una reactivación, que muchos también se pueden confundir con una recidiva, y en realidad no es que recidivó, sino que no terminó el primer episodio. En la queratitis estromal necrotizante, lo que vamos a hacer es corticoides que pueden ser tópicos o vía oral. Digo o vía oral porque hay muchos que prefieren dar vía oral justamente para evitar la toxicidad y justamente el melting que a veces producen los corticoides tópicos en esta presentación que ya de por sí afecta mucho la estructura corneal, y dar sí a cada aciclovir en vía oral en dosis de tratamiento. Y por último, cuando se afecta el endotelio, ¿sí? Estamos en presencia de una endotelitis, y ahí hay una reacción inmunológica a nivel del endotelio que, según la distribución, va a ser la forma de presentación, ¿sí? Ya sea disiforme, lineal o difusa. En la forma disiforme, justamente, vamos a ver no solo el edema estromal, que es lo que por ahí lleva muchas veces a pensar que esto es una afectación del estroma, sino que vamos a ver siempre los precipitados retroqueráticos, ¿sí? A veces puede pasar que justamente si la endotelitis es muy marcada, ¿sí? Muy agresiva, tenga mucho edema estromal y no nos permita ver los precipitados. Puede pasar. Entonces ahí vamos a estar en la duda. Lo que tienen que saber es que el edema por lo general resuelve mucho más rápido que los precipitados. Entonces cuando empezamos a tratar, el edema se va a ir o va a disminuir y vamos a ver los precipitados si es una endotelitis, ¿sí? Y algo que sirve mucho es justamente poner la luz más tangencial, que nos va a permitir por ahí ver los precipitados mucho más fácil que si lo vemos con luz directa, ¿sí? Y lo otro que hay que descartar siempre también en las endotelitis, en realidad en todas las formas de presentación de herpes, pero bueno,
acá más que nada, que no tenga reacción en el cámara anterior, ¿sí? Que no sea una queratoveitis herpética. Controlar la presión de estos pacientes, ¿sí? Y saber que justamente la presión, en estos casos, que va a estar elevada, si tiene una queratoveitis, es por la inflamación, ¿sí? Con lo cual, en realidad, con los corticoides va a disminuir la presión, ¿sí? Pero, bueno, si está demasiado elevada, pueden darle también un tratamiento para antiglaucomatoso, que no sea prostaglandinas, pero en realidad el problema se va a ir cuando disminuya la inflamación del trabeculado, así que con los corticoides va a disminuir. Como les mencionaba, la otra era una forma de endotelitis lisiforme, y esta es una forma de endotelitis lineal, sí, que es bastante poco frecuente también de ver, es bastante rara la presentación. Lo que tienen que saber de la lineal, que no se imaginan una línea de edema, sino que el avance es lineal, como pueden ver acá, ¿sí? Y la difusa, bueno, obviamente está toda la córnea edematizada y con precipitados de forma difusa. El tratamiento es con corticoides tópicos, ¿sí? También de forma bastante frecuente, y aciclovir de forma profiláctica. Entonces, acá le hice un pequeño resumen de todas las formas de presentación con sus respectivos tratamientos, ¿sí? Queratitis epitelial, entonces dijimos, vamos a hacer tratamiento tópico con antivirales. Aciclovir o anciclovir, 5 veces por día, ¿sí? Más o menos 10 días a 14, menos de 21 seguro, ¿sí? En la forma de estromal necrotizante, corticoides, vía oral o tópica, según cómo se esté presentando, qué tan agresivo sea, con aciclovir vía oral, y ya sea en la forma estromal inmune o no necrotizante, o en las endotelitis, corticoide junto con aciclovir de forma profiláctica. Como les mencioné, si hay puede haber una presentación combinada, y en ese caso, obviamente, tienen que combinar los tratamientos, ¿no? Y lo último para mencionar, el tema de la profilaxis, ¿sí? Tienen que saber que si un paciente presenta queratitis, principalmente estromal, que son por ahí las más agresivas en cuanto a la cicatrización que van a dejar, tienen que pensar en dejar a ese paciente con tratamiento profiláctico, ¿sí? También lo tienen que hacer cuando se le vaya a hacer una queratoplastia al paciente, ¿sí? O en algunos casos de algunas otras cirugías también algunos médicos lo pueden elegir. El tratamiento profiláctico se hace con aciclovir vía oral cada 12 horas, ¿sí? 400 miligramos, y tengan en cuenta que si lo van a dejar crónicamente con el aciclovir, tienen que evaluar la función renal, ¿sí? Bueno, acá en realidad les había puesto, pero veo que están muy callados, mi idea era que participaran con los micrófonos, con el chat porque parece medio complicado, pero les viene, no sé, ¿tienen activos los micrófonos o es medio...? Sí, podemos hablar. Si les viene este paciente a la guardia, ¿sí? Le dice hace 2 o 3 días que me duele, me molesta el ojo, lo tiñen, ven esto, y les dice, y encontré en mi casa, y le saca un Neagel, que me enviaron esto hace un tiempo, no sé, un año, algo así, me dieron esto. ¿Qué hacen? ¿Se le indican? No sé si le quieren preguntar algo. ¿Alguno? Nadie va a hablar, ya lo sé. Bueno, a lo que voy, chicos. Yo te puedo decir si querés, pero igual no sé. Primero le preguntaría a nosotros, por lo menos lo que me pasó muchas veces, es que en antecedentes de trauma, por ejemplo, tiene un trauma hace un par de días y la cicatrización de esa úlcera termina siendo aspecto dendrítica y es lo que confunde mucho. Entonces primero preguntaría, por ejemplo, acerca de un trauma. Si tuvo un trauma, tal vez le dejo un antibiótico tópico y lo controlo el otro día y veo cómo va evolucionando. Si veo que con el antibiótico no responde, ya está, sí puedo pensar en que puede ser una dendrita y pensaría en ponerle Neagel. Y después le preguntaría en su momento
por qué, por ejemplo, le dieron el Neagel aquella vez, cómo se presentó, si tuvo dolor, si tuvo alguna lesión en párpado, si tuvo antecedente también de herpes en la boca. Eso solemos preguntar y por ahí nos orienta más. Bueno, Perfecto. Perfecto. Perdón que me meta. Lo que tenés, chicos, los jefes residentes, vayan preguntando a los de R1, porque ella no sabe la que está dando la clase, no sabe quiénes están. Yo le diría que si nadie participa, que los jefes residentes pregunten desde R1 para arriba. Si no saben R1, vayan subiendo. ¿Dale? Perdón que me meta, pero como el veo quiso preguntar, le contestó. Bueno, igual esta pregunta ya está. Sí, lo que dijo Paula está muy bueno, sí, y justamente un poco a eso apuntaba. Antecedente de trauma, fantástico, porque como dijo Paula, muchas veces después empiezan a presentar con estas formas de cicatrización que son medio, es una dendrita, no es una dendrita. Como les dije al principio, no se dejen llevar porque una vez le dieron un Neagel que no sabes qué es lo que vio. Capaz que tuvo el herpes, no digo que no, pero hay muchas guardias que por las dudas le doy un Neagel y ese paciente se va con el diagnóstico de herpes de acá hasta la tumba, pobre, y entonces después nadie le quiere dar un corticoide, siempre todo es herpes. Cuidado con eso, igual que el paciente que una vez le tomaron 21 de pío y le dijeron que tenía glaucoma y ni le miraron el nervio óptico. O sea, son diagnósticos que antes de hacerlo, chicos, piensen, y si dudan, en todo caso, lo citan al día siguiente, lo interconsultan con alguien. No está mal decir, no sé, no le dicen no sé al paciente, le dicen tengo dudas, vuelvo mañana, ¿sí? Pero no den diagnósticos que por ahí después para el paciente pobre, no es que son estigmatizantes porque son terribles, pero al resto de los médicos que lo vamos a ver, cuando te dicen ese diagnóstico, por ahí es como que ya no sabes cómo seguir manejándolo. Entonces, no se dejen guiar por un Neagel que tenía el paciente, anda a saber cuándo. Y entonces, Ahí sí. agregan en el chat algo que está bueno. Dice que también preguntarían si es usuario de lente de contacto por las pseudodendritas. Perfecto, tal cual. De los episodios previos, esto que dice Paula, si justamente le dieron el Neagel, ¿por qué? ¿Cómo fue? ¿Sí? Que te cuente un poco más, a ver si realmente estás de acuerdo, pensás que podría haber sido o no. Tomen la sensibilidad corneal, chicos. En el primer episodio probablemente no va a tener ahí disminuido, pero justamente es algo que muchas veces se olvidan y es una pavada, ¿sí? Y es un segundo antes de ponerle cualquier tipo de anestésico, antes de todo, ya cuando lo ven y tienen la sospecha, le toman la sensibilidad corneal, ¿sí? A ver si tiene hipostesia corneal o no. Y ante la duda, tal cual como dijo Paula, lo citan en 24 horas, ¿sí? En 24 horas la dendrita va a estar más marcada o no, ¿sí? Si es un herpes o no. Si obviamente si tienen a alguien para consultar en la guardia, que también es su opinión, obviamente que es súper válido, pero si no tienen a nadie, lo citan en 24 horas, sin Neagel, ¿sí? Obviamente que también sin corticoides, pero lo citan en 24 horas y ven ahí cómo está, ¿sí? Bueno, seguimos ahora sí al siguiente tema, que es varicela zoster. Entonces, el virus varicela zoster, bueno, esto es lo mismo, quería que ustedes me dijeran un poquito por qué esta paciente es un zoster, que es lo que obviamente todo el mundo piensa cuando ve a esta paciente, pero ¿qué son las características que están viendo en esta imagen que dicen es un zoster y, además de ser un zoster, tiene chances de tener alguna afectación ocular? Si quieren pónganlo en el chat, si no quieren hablar. No, Martina, me Sí. parece que parece un herpes zóster porque respeta la línea media. Perfecto. Tiene el signo de Hutchinson, que es afectación en la punta de la nariz. Perfecto. Y bueno, y por todas las vesículas que fueron avanzando hacia costras, en toda la región de la rama del trigémino. Excelente, perfecto, ¿sí? Esas tres cosas son súper características
y la verdad es que se suelen marcar bastante bien y suele ser bastante característico, ¿sí? La delimitación de la línea media parece hecha con regla, ¿sí? Cuando tenemos la afectación de la punta de la nariz, justamente el signo de Hutchinson, como mencionaban, nos habla que está afectada la rama nasociliar, ¿sí? Por eso es que sospechamos que la paciente puede tener afectación ocular, porque es mucho más frecuente si hay afectación de compromiso de la rama nasociliar. Y lo otro que muchas veces también es característico es el párpado inferior, ¿sí? Fíjense que no está comprometido, los 2 tercios externos no están inervados por la rama oftálmica, entonces no va a estar comprometido, ¿sí? Y cuando la vemos entonces la córnea de este paciente, vemos las pseudodendritas, ¿sí? Fíjense que también es una queratitis como ramificada, pero no tiene los bulbos terminales, ¿sí? Y en este caso, justamente, la úlcera, la pseudodendrita no tiñe con fluoresceína el centro. Esto lo que ven es una distribución de la fluoresceína, pero no está teñida la úlcera. Y al revés del herpes, ¿sí? Justamente que tenían los bordes edematosos de células necróticas y edematosas, en el zóster, eso se da justamente en lo que sería la úlcera, ¿sí? En el centro, la pseudoúlcera, son células desvitalizadas y edematosas, ¿sí? Por eso dan también como esa distribución de la fluoresceína. Solamente el 10 al 20% de los pacientes con zóster tienen afectación oftálmica y un 10 a un 30% sufren neuralgia postherpética, ¿sí? Y tienen que tener en cuenta que, bueno, los inmunosuprimidos pueden tener afectación de más de una rama, con lo cual, nada, si hay afectación no solo de la rama oftálmica, no es que lo descarta completamente, sino que tengan en cuenta de que ese paciente puede estar inmunosuprimido, que puede saberlo o no. Y bueno, esto que ahora está tan de moda, ¿no? Cuidarte es cuidarnos, lo puse, nada, una pavada, pero creo que nunca está mal recordarlo, que tienen que saber, chicos, ustedes, su serología en cuanto al zóster, ¿sí? Sepan si tuvieron varicela o no, y si no lo saben, sus padres no lo saben, háganse la serología, porque la realidad es que si viene un paciente con un zóster y ustedes no tuvieron varicela y hay algún otro médico que la pueda ver, mucho mejor, porque suele ser bastante contagiosa y las formas en los adultos son mucho más agresivas que en los niños. Y ni hablar de si sospechan o saben que están embarazadas, no lo atiendan, ¿sí? Pídanle a otra persona que lo atienda. No solo esto para ustedes, cuidarse a ustedes, que es súper importante, sino también si viene un paciente así en la sala de espera y la sala de espera está llena de pacientes, háganlo pasar primero, atiéndanlo rápido, ¿sí? No atiéndanlo rápido, digamos, pero atiéndanlo antes que al resto por ahí para que no esté distribuyendo el virus para todos. En cuanto al tratamiento, es con aciclovir vía oral, pero 800, acuérdense que en el simple 400, acá son 800 miligramos, también 5 veces al día, de 7 a 10 días, o se puede dar también por vía oral valaciclovir, 1 gramo 3 veces al día, es mucho más cómodo, pero es más caro, la realidad. Y cuando son pacientes inmunosuprimidos o que tengan compromiso del polo posterior, retinitis, neuritis óptica, se recomiendan a esos pacientes aciclovir endovenoso, ¿sí? 10 miligramos kilo cada 8 horas por 5 a 10 días. Y ante la queratitis, indicar lubricación. Para las vesículas también hay que hacer tratamiento con paños húmedos, ¿sí? Algún antibiótico. Y esto es fundamental. El tratamiento vía oral en las primeras 72 horas es importante que se comience bien pronto porque esto es lo único que está comprobado que disminuye el riesgo de neuralgia postherpética, ¿sí? Que realmente es un cuadro terrible. Hay pacientes que llegan a suicidarse o a pensar en suicidio por la neuralgia postherpética, así que estos pacientes sí hay que tratarlos rápido, ¿sí? Lo mismo que dije antes, bueno, por ahí si tienen duda, lo pueden citar al día siguiente, pero si ya venía con el cuadro hace mucho, por ahí más vale darles el aciclovir vía oral y
y después confirmarlo al día siguiente con alguien más. A esto les quería mencionar, a las primeras 72 horas de comenzado los síntomas, ¿sí? Si pasaron las 72 horas de comenzado los síntomas, igual le van a dar el tratamiento, ¿sí? Pero sepan que lo que está demostrado que disminuye las chances de neuralgia posherpética es el tratamiento precoz, en las primeras 72 horas. Y por último, y los dejo de torturar, la úlcera neurotrófica, ¿sí? Que es esta degeneración a nivel de la córnea por una falta de inervación corneal secundaria a distintas patologías, como vamos a ver ahora, que característicamente lo que tiene la úlcera neurotrófica son estos bordes, que son, a diferencia de lo que vimos en las keratitis geográficas, perdón, en las úlceras geográficas por herpes, los bordes en estos casos son bien lisos, ¿sí? Y están como invaginados, ¿sí? Son bien redondeados, son úlceras estériles, ¿sí? Este es un paciente, por ejemplo, con una úlcera neurotrófica, un paciente diabético muy mal controlado, sobreinfectada, ¿sí? Pero en sí la úlcera neurotrófica es estéril. ¿Cuándo la vamos a sospechar? Cuando el paciente tenga antecedentes de keratitis por herpes, quemaduras químicas importantes, con mucha afectación lumbar sobre todo, cirugías oculares también pueden generarla, diabetes, esclerosis múltiple o neurocirugías, y siempre sospecharla cuando haya defectos epiteliales persistentes. Esto es, defectos, úlceras, ¿sí? De más de 2 milímetros, que tarden más de 2 semanas en curarse, sospechen que ese paciente tiene un defecto en la epitelización, ¿sí? Y también siempre sospecharla, siempre, cuando vean discrepancia entre signos y síntomas. Un paciente que viene con una úlcera como la que les mostré, con poco o nada de dolor, no es normal, ¿sí? Esas úlceras duelen un montón. Entonces, si ustedes ven una úlcera muy grande, con muy poco dolor, sospechen. Y ante la sospecha, lo mismo que con el herpes. Una pavada, tomen la sensibilidad corneal, ¿sí? Es importantísimo sospecharla porque una sospecha temprana nos va a hacer un diagnóstico temprano, un tratamiento precoz, y esto mejora un montón el pronóstico de esta enfermedad que, si no, realmente puede llevar a ser muy malo. Entonces, si no vemos nada a nivel ocular que nos haga sospechar que tenga una úlcera neurotrófica, es decir, no tiene antecedentes de herpes o cirugías, los usuarios de lentes de contacto también pueden tener una hiposensibilidad corneal. Eso no descarta una úlcera corneal, y el paciente puede llegar a ser candidato de una neuroimagen, ¿sí? Porque piensen que la úlcera neurotrófica puede darse no solo por afectación ocular, sino por afectación en cualquier punto de la vía del trigémino, ¿sí? Entonces, el paciente por ahí puede tener un meningioma o incluso un tumor en el tronco. En cuanto a la clasificación, no me interesa que se sepa una clasificación de memoria, pero sí tengan en cuenta estos 3 grandes estadios, ¿sí? Y que en un inicio puede haber simplemente una keratitis punteada superficial o una neovascularización corneal. Ya en el estadio 2 hay una pérdida del epitelio, ¿sí? Empieza a haber edema en el estroma, y en el estadio 3 es cuando ya hay una franca úlcera con incluso melting corneal y que puede llevar a perforación, ¿sí? Entonces, el tratamiento va a depender justamente del estadio. En un estadio inicial, lubricación, siempre en lo posible sin conservantes, ¿sí? Ungüentos, y fundamental tratar la patología asociada, ¿sí? Si es un ojo seco, si es una diabetes mal controlada. A veces que obviamente el tratamiento de la patología asociada va a ser más fácil que otras, ¿sí? Pero bueno, siempre buscarle la causa a la úlcera neurotrófica. En el segundo estadio es fundamental evitar la progresión. Se le puede dar una lente de contacto terapéutica con cobertura obviamente antibiótica para evitar una sobreinfección. Y en el último estadio ya por ahí es necesario recurrir o al suero autólogo, que es muy bueno y suele tener muy buena respuesta, o ya por ahí algún procedimiento quirúrgico, como ser un recubrimiento, tarsorrafia, o incluso hacen botox, ya en última instancia una queratoplastia o una neurotización.
Los factores que tenemos que tener en cuenta que son de mal pronóstico y por lo tanto el tratamiento va a tener que ser aún más agresivo es cuando la etiología es por herpes, cuando hay una hipo o anestesia corneal severa, según el tamaño y la profundidad de la lesión, ¿sí? Mayor tamaño, mayor profundidad, peor pronóstico, más agresivo el tratamiento, y cuando hay asociación con otras alteraciones de la superficie corneal, por ejemplo, un déficit completo de stem cell o lo que sea. Y esto se lo puse a modo casi anecdótico, pero por ahí cuando de acá a un par de años sí lo tengamos en Argentina. Esto es algo nuevo que se está usando, que está aprobado en Europa, no así todavía por la FDA, que es el Oxervate, sí, Senergimin, que es un factor recombinante de crecimiento nervioso. Es como para suplantar el suero autólogo y que el paciente no tenga que ir cada 15 días a sacarse sangre. Los estudios por el momento dicen que anda muy bien, pero bueno, obviamente no lo probé, no lo tenemos acá en Argentina y obviamente cuando salga también va a ser bastante costoso, pero bueno, está bueno siempre que conozcan al menos las opciones que hay. Bueno, ahora sí, eso es todo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Hay varias preguntas en el chat, ahora creo que te las hace Paula, Martina, pero Dale. he hecho antes y te pregunto dos cosas, ¿puede ser? ¿Sí? Para las uveitis, ¿cuánto tiempo recomendás el tratamiento vía oral de aciclovir? ¿3 meses más o menos? ¿O... Sí, en realidad hay que ir viendo las respuestas, la respuesta al tratamiento. Pero en total, ¿cuánto tiempo lo mantenés? ¿Las uveitis? Sí, en las querato-uveitis. Ah, Por ejemplo, yo tengo el concepto de siempre escucharlo a Woodman decir, en total el tratamiento 3 meses. Después a medida que va mejorando, se lo van bajando, pero bueno, quería preguntarte si por ahí hay algo nuevo con respecto a eso, o ustedes manejan de otra manera. No, está bien, el tratamiento, digamos, inicial fuerte y agresivo, no menos de eso. Después Claro. se lo vas a ir disminuyendo si ves que la respuesta es buena. Lo que es importante es eso, es no apurarse por ahí en la disminución del tratamiento porque te hacen recidivas, digamos, reactivaciones, no recidivas. Bárbaro. Y después, ¿alguna consideración especial para las embarazadas? Porque creo que es algo por ahí que todo el mundo tiene miedo de tratar. Es categoría B, la aciclovir. Es de los pocos que es categoría B, o sea, lo cual es bastante bueno, digamos. La realidad es que no vas a tener, bueno, sí habrá fármacos categoría A, pero digamos, al ser categoría B está bastante justificado su uso. Obviamente, como todo con las embarazadas, es mucho hablarlo con la paciente en todo caso y todo, pero realmente, digamos, es un fármaco que se puede usar en embarazadas. Perfecto. Bueno, Bueno, ¿puedo hacer Pau. una consulta? Perdón, disculpa, Sí. ¿cómo andás? ¿Qué tal? Emiliano habla. Sí, hola. Vi que las estromales ustedes lo tratan con dosis profilácticas. Eso ustedes, la idea que hace una profilaxis, o sea, la aciclovir cada 12 horas, que hacen 12 meses, 6 meses, o haces un tratamiento corto cada 12 horas. No entendía eso que pusiste. Perdón, Emiliano es integrante de Córnea del Austral. Sí, sí. Me preguntás, digamos, Las estromales no no para un paciente necrotizantes. pre o post quirúrgico, sino en No, la un presentación en paciente, sí, claro. lo vas siguiendo, ¿sí? El tratamiento con el aciclovir se lo sacás cuando le sacás el corticoide. Claro, bueno, pues sí, nosotros eso lo manejamos distinto. Realmente le damos dosis terapéuticas, digamos, para esos casos. Sí, la profilaxis lo haríamos para evitar recidivas y capaz, generalmente le dejamos 12 meses cada 12 horas a esa dosis. Uno utiliza una dosis terapéutica, pues el periodo de replicación del viral, digamos, entonces que son esas 7 a 10 días, digamos, 14 días. Sí, hay así como también las endoteliales. Sí, hay muchos que en realidad por ahí también varían, digamos, qué tan agresivo es la presentación estromal, va a variar también la cantidad de corticoides por ahí que le vas a poner. Yo ahí obviamente lo puse, bueno, muy esquemático para que se queden con corticoides cada 1 o 2 horas. Si es una presentación estromal más leve, va a ser menos corticoides,
Y estoy de acuerdo en que si por ahí estás con corticoides a muy altas dosis, por ahí aumentarle la cantidad del aciclovir vía oral que le vas a dar para justamente compensar un poco. Sí, Pero, además es una droga bastante segura, o sea, por eso usar esas dosis no es una locura, digamos, de terapéuticas, digamos, ¿no? no, sí, en eso estoy de acuerdo, no es una locura. Yo más que nada también para que se queden con el concepto, digamos, que cuando la Ah, y causa otro no comen- es... Claro, claro, claro. Y otro comentario que es clave, la PCR que tenemos por suerte, que es, lo ideal sería a todos estos pacientes que dudamos, le hicimos una PCR y a ese paciente le ponemos en la frente una marca que dice herpes, digamos, zóster o Sí, eso. simplex, y sería lo ideal. Y siempre esa herramienta está, el paciente que puede realizarla hay que hacérselo. Entonces, vos te sacás la duda y ya sabés realmente si fue un herpes o no, y ya para el futuro de ese paciente saber que tiene la marca o no del herpes. No, eso desde ya, Está bueno. si se puede tener el acceso a la PCR es fantástico. Y Y es como vos decís, o sea, ya te queda el diagnóstico asegurado. Y es muy rápido, enseguida tenés un resultado, es muy rápido. Sí, el costo es un tema. ¿Tienen PCR en el Austral? No, nosotros lo enviamos generalmente a la FOA. O sea, Se lo tomamos la mandan a la muestra FOA, en frescos y lo mandamos a la FOA. El tema es el costo, lógico. sí. Después, otra cosa también, las úlceras que mostrás, neurotróficas, están muy bien. Y nosotros, nuestra experiencia con úlceras neurotróficas en herpes, nos pasó en un paciente muy severo, que además tenía queratocona, una combinación terrible, una córnea súper afinada. Y tuvimos muy buena experiencia con recubrimiento con membrana amniótica. O sea, no respondía a nada, una úlcera de limbo a limbo, y con lo único que mejoró impresionantemente fue con una membrana amniótica. Eso fue la experiencia. Con el suero probaron y no. Ese paciente se le dio de todo, o sea, dosis por arriba de lo que usamos habitualmente, lo vimos con infectología porque no sabíamos qué hacer. Claro. Le dieron dosis altísimas de valaciclovir, probó aciclovir, usó valaciclovir, estuvo semanas que no mejoraba hasta que le pusimos una membrana amniótica que le duró como 15 días, le duró un montonazo, estuvo muy bien aplicada la membrana, y con eso fue impresionante el cambio, anduvo bárbaro. Nosotros estamos teniendo muy buena respuesta con el suero autólogo, la verdad, con las úlceras neurotróficas. Sobre todo los primeros 15 días el cambio es increíble. Después, hasta que termine de cerrar, tarda más, pero No, como que pero es espectacular. es Sí, con quemados impresionante. también, sí. Sí, muy bueno. Pero bueno, también el paciente tiene que ir cada 15 días a sacarse sangre. Pacientes por ahí sí son medio hemodinámicamente inestables, no. Saben que igual, viste, le pueden dar por 3 meses, le dan gotas para 3 meses, con lo cual si el tema, y el costo no es tanto más alto que la medicación que usaría. No, el costo no, el costo no es tanto más. Es por ahí, bueno, el hecho de tener que sacarse sangre y eso, pero no, el costo la verdad que no es tanto más caro y realmente hemos visto que funciona muy bien. Úlceras también, así como muy resistentes. Y otra cosa también es siempre mirar la conjuntiva también, porque muchas veces, no muchas veces, es infrecuente, pero en la conjuntiva podemos encontrar dendritas y uno generalmente no la mira mucho la conjuntiva. Sí, y también nos puede dar un diagnóstico. Sí, eso es muy importante. De hecho, en una de las fotos que mostraba en la geográfica tenía un poco de compromiso en la conjuntiva. Sí, el limbo, sí. No lo mencioné, pero sí, tal cual. Perfecto, no, muy bueno. Gracias. Bueno, Martí, ¿te hago unas preguntas del chat? Bueno, primero me preguntaron si el aciclovir vía oral y el corticoide se inician al mismo tiempo o primero va el antiviral. No, con que se lo dé al mismo tiempo está bien. Bien. En caso de perforación, ¿es válido? Y lo que sí, no se lo sacás al aciclovir hasta no sacarle el corticoide. ¿No le sacás el corticoide hasta no sacarle el aciclovir? No le sacás al aciclovir, o sea, si el problema es principalmente inmunológico, o sea, a lo que voy es que no le saques el aciclovir hasta no hacerle la reducción completa. Viste que yo dije que la reducción del corticoide va lento, mantenerlo con una profilaxis. Claro, perfecto. Bueno, en caso de perforación, ¿es válido colocar parche, esclera y recubrimiento o cuál sería el tratamiento en ese caso? Sí, depende en el medio en el que estés y dónde esté la perforación. Si es para hacer si tenés para un parchecito de esclera, o a veces nosotros lo que hacemos, pero bueno, porque guardamos el anillo de esclera, que muchas veces queda con un poco también de córnea, claro, o trepana. Entonces,
si nos alcanza ese pedacito de córnea periférica, le podés poner un pedacito de esa córnea, que también es una opción. Perfecto. ¿Se debería pedir laboratorio antes de indicar aciclovir sistémico en pacientes mayores? ¿Laboratorio de función renal me está preguntando? ¿O Supongo laboratorio? que sí. La realidad, o sea, sí, sería por ahí lo mejor, pero, a ver, el tratamiento tampoco es que el aciclovir no te va a destrozar el riñón si se lo vas a dar en un tratamiento de 10 a 14 días, ¿sí? Sí, por ahí cuando es profiláctico, que se lo vas a dejar mucho tiempo, ahí más que nada por ahí evaluar la función renal. O si tiene algún antecedente, obviamente sí, si es un paciente monorreno o un diabético, por ahí sí, pero si no, la verdad es que en un paciente por edad nada más, no, la verdad es que no lo hacemos. Bien. Y después pregunta, en estadio 2, cuando das antibióticos para evitar sobreinfección, ¿cuál suelen utilizar y cuánto tiempo? Ah, me está hablando de la úlcera neurotrófica, creo que dije que lente de contacto, ¿no? Sí, 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 es sí. eso. Sí, nosotros generalmente le ponemos lente de contacto con alguna moxi, sí, o generalmente moxifloxacina le ponemos tópica, una gotita de moxi, cada 4 horas. Bien, y te hago una pregunta, ¿corticoides usan acetato de prednisolona o usan Sí. otro? Sí. Porque también viste que está la Dexa tópico, no es muy conocido, ni no sé si se consigue tanto, pero sé que está solo Dexa. Me estás hablando para el herpes. Sí, sí, sí. No, la verdad es que usamos el que empieza con P y termina con Forte. Sí. Bien. En todo caso, después, cuando ya empieza a mejorar el cuadro, si hay, para disminuir un poco la intensidad, digamos, del tratamiento, ahí sí se le puede rotar algún otro corticoide que no se hace tanto de prednisolona, pero para arrancar, sobre todo porque hay que tener en cuenta que lo que más va a afectar a estos pacientes va a ser la cicatrización que le pueda quedar, ¿sí? Y que eso es lo que le va a generar después la baja visión. Entonces, por ahí está bueno ser agresivo en cuanto a eso con el tratamiento, ¿sí? Que no generen tanta neovascularización, que no genere tanto haze y tanta cicatrización, ¿sí? Entonces, en eso está bueno usar con el corticoide que hay que usar. ¿El tratamiento para la neovascularización cuál hacen? ¿Hacen algún tratamiento quirúrgico? ¿Le probaron con antiangiogénicos? No, la verdad es que no lo hacemos. Emi, perdón, que Sí. quiero preguntarle, ¿te acordás que había un caso de un paciente con neovascularización corneal que habíamos puesto antiangiogénicos? Sí, sí, tenemos un par. Un paciente era una queratitis estromal con neovasos en hora 12. Y nada, y este paciente hacía muchas queratitis filamentosas y en esa zona de los neovasos. Y nada, hicimos una aplicación subconjuntival. Subconjuntival, no intraestromal. No entró mal. Fue subconjuntival en esa zona superior de la conjuntiva, fue bevacizumab. Y nada, anduvo bárbaro. ¿Anduvo bien? Estuvo re bien. Sí, muy bien. Sí. Y después hubo otro más, ahora estoy pensando, de Federico. Sí, Pero también fueron siempre subconjuntivales usamos. el de la quemadura con algo. Una única vez le hicieron o le tuvieron que hacer Este varias paciente veces? fue una única vez. El paciente, el que habla Pau, que es un quemado, con bromuro de etil, una quemadura terrible, Sí. tuvo varias intervenciones y hizo una neopresión de los 4 cuadrantes con deficiencia de stem cells. Ese paciente más que nada hizo hasta una hemorragia intracorneal. Entonces se le hicieron antiogénicos, se le hicieron ya un par. Claro. O sea, lo que te hace es te saca los neovasos más nuevos, digamos, más nuevos. Sí. Los que son los más crónicos obviamente no se modificaron, pero el centro se limpió todo y las hemorragias desaparecieron. Y también se le hizo una cauterización a nivel Claro. del inicio de esas ramas grandes, con lo cual mejoró bastante como para dejar un lecho para un futuro trasplante. Pero Sí. a ese paciente que era mucho más grave fue secuencial, fueron 2 hasta ahora. Claro, sí, porque tiene un montón. Sí, está bueno eso que decís de la cauterización de los vasos, eso sí es algo que hacemos muchas veces intraquirúrgico cuando ya son pacientes que van para trasplante, que muchas veces tienen, como decís, ese tronco, ahí por ahí se le hace esa cauterización de ese vaso, también para disminuir un poco las chances
de rechazo, ¿no? Después. Y generalmente el gold standard es más o menos hoy en día, no tenemos mucho más, es cauterizar con aguja con punta fina y antiangiogénico. Es la combinación, no va a responder parcialmente cuando son neoplasiones muy importantes y crónicas. Sí, para los nuevos, pero Esa es por la ahí en macana. ese caso está bueno. Claro. Bueno, Marti, mil gracias. ¿No hay más preguntas? Sigue Tati, pero está en el trasplante todavía, ¿no? Sí, supongo que sí, porque... No contesta y no aparece. Bueno, nos Sí, conectamos más no. tarde para escucharla a Tati. Pero mil gracias, muy linda tu clase. Bueno, gracias. Gracias a Bueno, todos. chao, Marti. Chau, chau. Chicos, les aviso cuando me conteste Tatiana que termina el trasplante, que lo comenzó temprano, así que suponemos que para las 10:30 o cerca de las 11 va a estar y nos volvemos a conectar. O si se quieren quedar acá, dejo abierta la sesión.